Hola, ¿cómo les va? En este video les voy a mostrar el Resen modelo Romeo Sierra 978 RS 978. Un equipo que realmente en su momento me quedé con las ganas de tener. Por cuestiones de logística decidí no traerlo. Y bueno, ahora gentilmente Javier de Muley me lo prestó para verlo, para hacer un videito. Así que bueno, vamos a ver las prestaciones que tiene y vamos a hacerle un pequeño testeo. Un equipo que va de 0,5 MHz a 30 en RX y en TX con un máximo de 10 vatios, según lo que dice acá en la etiqueta. Vamos a ver cómo viene, qué es lo que trae. Trafo con conector tipo C. Vamos a dejar la fuente por acá. Micrófono. Un cable USB tipo C que debe ser para la fuente. Un adaptador de antena de BNC a PL259. Un pequeñito manual. Y acá tenemos el equipo. Vamos a ver si tiene algo de carga. Vemos que la batería está colocada. Así que ahora vamos a darle energía. Vamos a poner la carga fantasma y vamos a encenderlo a ver qué tal se comporta. Bueno, acá tenemos el cable USB tipo C para alimentación. Acá vemos que tiene un puerto DFU, el host, que supongo que será para comunicarlo a la PC. No conozco el equipo, no revisé nada, así que si hay algún error, sepan disculpar. La alimentación vemos que está acá. Manipulador, accesorios, salida auricular, micrófono, y esto supongo que será para FT8, línea de entrada y salida. Vamos a darle alimentación. Vamos a aflojar aprovechando que tiene un piecito rebatible, lo vamos a dejar rebatido y vamos a encenderlo. Ahí les voy a dar zoom. Bueno, carga fantasma, watímetro, así que ahora vamos a ver cómo se comporta en las distintas bandas. En todas vamos a probarlo a máxima potencia y en modo FM. Ahí estamos en 160 metros. Ahí nos está dando 14 vatios y medio, casi 15. 14,75. Vamos a cambiar de banda. Estamos a máxima potencia. En 80 metros, 5 vatios y medio. 60 metros. FM. 9 vatios y medio.
Vamos a repasar. 80. Está bien en modo FM. 60 también. 40 metros. 11 vatios. Muy bien en 40. 9 vatios y medio en 60. Vamos a 30 metros. Máxima potencia. 9 vatios 25. 14, banda de 20 metros, 8 vatios y medio, 17, 8 vatios y medio, 21, banda de 15 metros, 7 vatios, banda de 12 metros, 4,75, banda de 10 metros, inicio de la banda 2,75. Vamos a ir un poquito más arriba, a ver qué pasa. 2 vatios 25, casi 2 vatios y medio. Bueno, pero en estos equipos chinos es normal esta diferencia que hay de acuerdo a los transistores de salida que utilizan. Bueno, me faltaría hacer una pruebita en recepción. A esta hora no hay condiciones, así que lo dejaré para otro momento. Y algún QSO, Pero bueno, la parte de potencia está testeada. Está con 13,8, con una fuente de 30 amperes. Así que está en la condición ideal para sacar la máxima potencia. Vamos a ver cómo se comporta en recepción ahora. Bueno, Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa, Hernán, Ciudad de Buenos Aires. Charlie Oscar Papa desde Buenos Aires, Argentina. Buenas noches, estimado amigo, deseando que todo esté bien continuado sin ningún tipo de problemas. QSL, gracias, estoy probando un equipo QRP, así que muy contento de que me estés copiando. Será hasta la próxima y buenos contactos, buen testeo ahí de la red de emergencia Chile. Chau, chau, 7-3. Sintonía general para la red. Vigilemos y lampa, vigilemos adelante. Muy bien, son las 22:20. 27 de julio, 22:20. G5RB sin sintonizar. Bueno, ahí estamos. Ahora estoy probando el consumo. 2 amperes 65. En reposo 350 miliamperes aproximadamente. Permiso.
trovão no espaço de tempo do SDR. 2, Canadá Lima Delta, adiante, meu amigo. Marechal Malé, palavra sua. Bueno, copió Brasil, pero vamos a esperar que nos dé entrada. Bueno, vamos a hacer una pruebita. Acá tengo el SDR de 3DJ en 3 arroyos. Vamos a modular. Voy a subir el volumen, bajo el del equipo para que no lo puedan apreciar mejor en el video. Ahí vamos. CQ40, CQ40. Esta es Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa, que llama general, y queda atento. Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa. Bueno, como habrán visto, S910. CQ40, CQ40, CQ40. Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa, llama general, y queda atento. Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa. Buen día, adelante. Oh, ¿qué hace, marinero? ¿Cómo anda, Albertito? Hernán, probando un equipito QRP, ¿eh? Lima Unión 1, Charlie Oscar Papa. Espero que ande todo bien por ahí. Adelante, Alberto. Bueno, Alberto, gracias ahí por responder el llamado general. Espero que ande todo al 100%. Acá estoy probando un equipito de QRP. Estoy saliendo con 10 vatios. Todo muy lindo por acá. Hasta ahora las pruebas muy bien. Voy a tu cambio. LU13 con November Zulu. Alberto por Punta Alta. Esta es Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa, Hernán por Almagro. Vos recién prendiste, ¿no? Está medio corridito, un poquito. Está un poquitito corrido, Roger. Bueno, te modulo, así me centrás, así te centrás ahí, porque supongo que recién estarás arrancando y no se ha estabilizado todo por ahí. A ver ahí si pudiste corregir, Albertito, adelante. Sí, ahí se te escucha un poquito más claro. Ahí se te escucha un poquito más claro. Igual llega fuerte como siempre, como cañonazo por acá por Capital Federal. Bueno, Alberto, te agradezco ahí la respuesta y será hasta la tardecita que seguramente nos crucemos como siempre. Que tengas un buen día, amiguito. Abrazo, 7-3. Abrazo, saludo a la familia, 7-3.
Lima Uniform 1 Charlie Oscar Papa. Muy bien, muy bien. Ahora sí, uno Charlie Oscar Papa. Ok, uno Charlie Oscar Papa. Las muy buenas tardes. Gracias ahí por su presente, Hernán, creo que era. Bueno, bien, estuvimos ahí unos días atrás, Ok, también en frecuencia de Catalina Delta Tierra Tierra, Guillermo ahí de San Nicolás. Esta es de un Delta Quito, Bien, muy bien. Bueno, el EU3 Delta Kilo, el grupo, este es Lima Uniform 1 Charlie Oscar Papa, Hernán por Almagro. ¿Cómo andás? Espero que ande todo bien por ahí. Los saludos ahí para Lima Unión 1 Delta Sierra Sierra. Estoy probando un QRP, un Resen 978. Estoy con 10 vatios y una G5RB. Así que bueno, esos son los comentarios por acá. Espero que anden bien. Y gracias ahí por permitirme entrar a la ruedita. Te devuelvo el cambio. No sé si me está escuchando ahí el otro colega. Por las dudas te devuelvo el cambio a vos. El EU3 Delta Kilo, Grupo Lima Unión 1, Charlie Oscar Papa. Perfecto, Claudio. ¿Me seguís oyendo bien ahí? No, porque hice unos cambios en los seteos. Estoy probando un Resen 978. Después voy a subir el video al canal de YouTube. Así que bueno, contento de que me escuchó Guillermo también. Estoy muy contento con el rendimiento de este equipo. Anoche pude, pese a las malas condiciones, hablar con la red de emergencia de Chile. Así que eran 10:30 de la noche. Así que bueno, gracias ahí por darme la oportunidad, darme los reportajes y yo los dejo. Así no se me hace muy largo el video. El abrazo para vos, Claudio. El EU3 Delta Kilo, lo mismo para vos, Guillermo. Lima Unión 1 Delta Sierra Sierra, transmitió desde Almagro, Capital Federal. Lima Uniform 1 Charlie Oscar Papa. Hernán, chau 7-3. Adelante, Guillermo. Perfectamente bien ahí, sin mayores inconvenientes. Se me escapó el tipo de antena, no sé si no lo dijo. Pero bueno, funciona eso. Y perdón que no cuantifico las señales, porque estoy con un equipo que así no, particularmente no tiene medida.